Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en este segundo simposio de conservación en México. Mil gracias a Katia por la invitación, así como del grupo interdisciplinario de etología aplicada y conservación. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar, vamos a cambiar un poco del ambiente, vamos a seguir hablando de mamíferos, estamos hablando con Sergio, la plática anterior era sobre ballenas, ahorita les voy a platicar sobre jaguar. La plática va a estar enfocada desde una perspectiva de acciones de conservación que hacemos los biólogos, que hacemos médicos veterinarios, geógrafos, agrónomos, etcétera, una visión integral y multidisciplinaria, y al final que tiene que ver con acciones de conservación, política pública, y al final va a estar ya propiamente lo que de manera muy local hacemos en el sur de Campeche y Quintana Roo, precisamente en el lugar donde me encuentro actualmente. Entonces, pues la plática la titulé así, Jaguar en México, acciones de conservación. Bueno, primeramente, pues mencionar que la distribución del jaguar. El jaguar se distribuye desde el norte de México hasta el norte de Argentina. A lo largo de esta distribución es donde se mantienen poblaciones viables de jaguar. Seguramente algunos de ustedes han escuchado que el jaguar, algunos individuos de jaguar en Estados Unidos, sí, hay individuos y reportes de jaguar con archivos fotográficos. Sin embargo, no se maneja poblaciones viables. Una población viable es aquella donde hay reproducción. Simplemente son machos, generalmente ya machos adultos, que están en Estados Unidos. Entonces, regresando, la distribución actual del jaguar con poblaciones viables lo tenemos desde el norte de México hasta el norte de Argentina. A lo largo de esta distribución, pues vamos a encontrar todo un crisol de ecosistemas, desde los ambientes semidesérticos, ciertos ambientes de montaña en Sonora y parte de Chihuahua, hasta, bueno, pasando por todo Centroamérica, el sureste mexicano, Sudamérica, donde vamos a tener selvas secas, selvas húmedas, bosque tropical, manglar, etcétera. Presenta una alta plasticidad ecológica el jaguar a lo largo de esta distribución. Sin embargo, y es muy lamentable, que a lo largo de esta distribución el jaguar presenta una serie de amenazas. Indudablemente la principal amenaza que cierne sobre la especie y sobre su hábitat, indudablemente es la pérdida y fragmentación del hábitat. Eso es el principal promotor de cambio y que afecta a las poblaciones de jaguar. Seguido del avance de la frontera agropecuaria, la agricultura y la ganadería siguen avanzando y están haciendo cambio en el uso del suelo. Por otra parte, tenemos también el desarrollo de las obras de infraestructura, que pueden ser carreteras o vías férreas, que lamentablemente tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Ver animales atropellados, no, en este caso pues es un jaguar, pero creo que todos nosotros hemos visto infinidad de fauna silvestre atropellada en las diferentes carreteras de México y Latinoamérica, ¿no? El conflicto humano-jaguar sigue habiendo todo un conflicto en gran parte por las malas prácticas ganaderas, eso lo vamos a platicar más adelante. Y algo que no ha dejado de existir es el comercio ilegal. El comercio ilegal, ya sean bien por partes de los jaguares o en los últimos años también se ha incrementado el comercio por las crías, por mantener a cachorros en cautiverio. Bueno, ¿cuál es la situación del jaguar en México? Bueno, hoy en día, pues ya les puedo platicar que tenemos toda una serie de avances. Sin embargo, quiero que nos podamos situar en 1997, 1998, ya hace algunos ayeres. Teníamos en gran parte de México tenemos grandes extensiones de selva, en buen estado de conservación. Sin embargo, las diferentes actividades humanas han incidido sobre esas selvas y han ocasionado la pérdida y fragmentación de ese entorno. Esto indudablemente ha tenido serias repercusiones en la biodiversidad y en las poblaciones de jaguar. Sin embargo, ¿cuál era la situación real? Todo el mundo decía que había cambios. Sin embargo, ¿qué tan graves eran los cambios?
y qué tan impactadas estaban algunas poblaciones. Las poblaciones del norte de México, en la Sierra de Tamaulipas, en Sonora, tenían el mismo impacto que las poblaciones de la costa de Jalisco o el sureste mexicano. Entonces, bueno, el gobierno, y esto lleva a que para los 80, para 1980, el jaguar sea considerado una especie amenazada. Unos años después entra por el gobierno federal a considerar que es una especie en veda indefinida. Hoy en día continúa ese mandato. En 1994 se decreta por el gobierno federal que es una especie en peligro de extinción y hasta la fecha, al día de hoy, tenemos el jaguar se encuentra en la misma categoría. Este es como cómo está categorizado en México. A nivel internacional, pues tenemos CITES, lo tiene como dentro del apéndice 1, es decir, que lo tiene muy restringido y con especificaciones muy particulares para su poder comercio, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dentro de su libro rojo, considera como una especie casi amenazada, ¿no? Esta es como la visión internacional de lo que tenemos del jaguar. Entonces, partiendo de esta visión, de la situación que tenemos del jaguar en México y de que realmente para los años, en la década de los 90, desconocíamos gran parte de la situación del jaguar en México, es que el gobierno federal, a través de la Semarnat y Semarnat, ya después, empiezan a tener las primeras acciones, y hay que reconocer estas acciones a nivel gubernamental de las secretarías del medio ambiente para tener los programas de recuperación de especies prioritarias. Este primer programa sale a la luz en el 2002. Y con esto marca las pautas de cuáles son los elementos que se deben de seguir y qué se debe de seguir en acciones de conservación de esta especie. Realmente teníamos mucha información, pero no teníamos como un eje central. Un año que fue el parteaguas fue en el año 2005. Les digo que fue un parteaguas porque este fue un año considerado año del jaguar, y a partir de esto la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección de Especies Prioritarias, inyectaron fondos importantes para hacer diferentes simposios, documentos, proyectos de investigación, que esto posteriormente se vio cristalizado en el Programa de Acción para la Conservación de la Especie Jaguar, que salió en el 2009. Y de ahí que ha sido como el eje rector que ha marcado la política pública en el manejo y conservación de las poblaciones de jaguar en México. Como producto de estas acciones que el gobierno federal emprendió en el 2005, se realizó el simposio El Jaguar Mexicano en el siglo XXI. Este primer simposio convocó a más de 50 especialistas de más de 20 instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, gobierno federal e iniciativa privada, todos con todos teníamos una visión diferente de la naturaleza, pero buscábamos un mismo fin, que era la conservación del jaguar, la conservación de su hábitat y la conservación de sus presas. Y no les leo toda la diapositiva, pero hasta el momento hemos realizado 15 simposios, todos han sido simposios anuales, y lo que sí quisiera yo remarcar es los títulos. Todos dicen el jaguar mexicano en el siglo XXI, 2 puntos, ya la situación actual y manejo, y etcétera. Los primeros simposios tenían que ver con realmente dónde estamos parados, qué tanto conocemos sobre las poblaciones del jaguar y sobre su hábitat y sobre sus presas, que eso es algo muy importante. Ver dentro de las poblaciones en el segundo, cómo están esas poblaciones, qué tan viables son las poblaciones, lo que les comentaba, qué tan viables son las poblaciones de la Sierra de Tamaulipas, a pesar de toda esa fragmentación de la sierra en el sureste mexicano. Y uno de los llamados del gobierno federal y de los senadores siempre fue, bueno, nos hablan mucho de los jaguares, pero ¿cuántos jaguares hay en México? Y entonces, como van a ver en las letras azules, tardó tiempo en que nosotros pudimos realizar el primer censo nacional del jaguar. Este fue, y más adelante se los voy a comentar, un gran logro que se realizó a nivel nacional para estimar una población de jaguar en nuestro país. Y posteriormente a este gran logro,
se aterrizó en la necesidad de tener una estrategia nacional de conservación que diera insumos al gobierno federal para que tuvieran más elementos para la política pública. Y bueno, ya en los últimos simposios, hemos tenido más que nada como una recapitulación para saber, bueno, qué hemos hecho en los últimos 10 años, cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir consolidando las políticas públicas, cuál es nuestro papel como grupo consolidado para para el 2030, ¿no? En materia de conservación del jaguar y de la biodiversidad. Y entonces, pues ahorita básicamente lo que quiero platicarles es todo este trabajo que hemos realizado un grupo muy numeroso de gente. Simplemente estas son algunas de las muchas publicaciones que se ha generado de una manera integral y multidisciplinaria. Algo que quiero que quede muy claro es que esta es una visión completamente multidisciplinaria en el cual a todos ustedes los invito, que es una manera muy eficiente y hoy en día considero que es la única manera de poder trabajar en pro de la conservación, de biología de la conservación, de biología de medicina de la conservación, ¿no? O sea, tenemos que trabajar y tenemos que juntarnos con otros especialistas. Bueno, tenemos estos libros de la situación, cuáles son las perspectivas del jaguar en México, eso salió en el 2008, protocolos de atención de jaguares silvestres en México, qué tenemos que hacer durante su captura y su reubicación. Esto se trabajó muy de la mano, obviamente, con médicos veterinarios, con gente en zoológicos, con gentes en UMAS, con la Profepa, obviamente, en fin. Manual de fototrampeo, es cómo podemos realizar ese fototrampeo que hoy gracias a las cámaras trampa ya nos facilita muchísimo el trabajo, podemos dejarlas durante meses en campo y tenemos una infinidad de información. Indudablemente también uno de los últimos productos que tuvimos fue el jaguar en el siglo XXI, en la perspectiva continental, el cual tiene que ver ya con una colaboración de 17 países. Aquí se invitaron a expertos de esos 17 países donde actualmente se distribuye el jaguar en América y hicieron esa visión. ¿Cuál es la situación que vive el jaguar, las poblaciones de jaguar en cada uno de estos países? Y bueno, esto dio pauta poco a poco a la necesidad de que nosotros nos conformáramos como una alianza. Y entonces lo que les presento es que de ese 2005, que fue el simposio, el primer simposio, y que estuvimos nosotros retomando esas reuniones anualmente, con el paso del tiempo nos fuimos consolidando en lo que hoy en día nos reconocemos como la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Como ustedes podrán ver, somos muchos, cada uno pertenecemos a diferentes instituciones, ONGs, academia, iniciativa privada, pero todos, reitero, con la misma finalidad de la conservación del jaguar. Y a partir de esto es que nosotros hemos identificado 10 puntos claves que dan la pauta para la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar en México. O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo para garantizar las poblaciones de jaguar a mediano y largo plazo en nuestro país? Y entonces, pues de manera general, les voy a explicar cada una de ellas. Tus áreas prioritarias y corredores biológicos. Bueno, aquí sí, básicamente lo que nosotros buscamos o lo que se busca es garantizar el hábitat y la conectividad de las poblaciones de jaguar entre las áreas protegidas. Y con áreas protegidas entendemos y concebimos que no es necesariamente que sean áreas naturales protegidas en el sentido estricto que los atiende la CONAM. Pueden ser áreas naturales protegidas estatales, municipales, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, áreas que estén por pago de servicios ambientales, diferentes estrategias que hoy en día contamos en México y que todos estos elementos van a ayudar a reconectar el paisaje y con ello a las poblaciones de jaguar. Y si conectamos las poblaciones de jaguar como una especie de bandera, paraguas, estamos nosotros facilitando la conectividad y la reconexión de toda la otra biodiversidad que podemos tener en esas regiones, ¿no? Obviamente, uno de los puntos importantes que necesitamos los convenios interinstitucionales. Gracias.
Uno de los primeros, este es uno de los artículos que últimamente sacamos el año pasado, que tiene que ver precisamente con identificar corredores biológicos y áreas prioritarias de conservación, y que va de lo que hemos realizado en la ciencia, desde lo que nos apasiona, hasta poder darle elementos hacia los tomadores de decisiones, al gobierno federal, para que pueda implementar mejores políticas públicas. Y bueno, este es un artículo, salió el año pasado, de Landscape Ecology, que básicamente identificamos 10 unidades de conservación del jaguar, que es la imagen del lado izquierdo, y del lado derecho lo que nosotros tenemos es aquellas áreas que son consideradas como corredores biológicos. Es decir, dentro de esas unidades de conservación, ¿dónde están esos conectores que si nosotros los mantenemos bajo cualquier estrategia de conservación que nosotros nos imaginemos en México, pago de servicios ambientales, protección, UMAS, etcétera, nosotros estamos garantizando el libre movimiento de la fauna, en este caso del jaguar, pero si pasa el jaguar, pasa en general todos otros venados, pecarís, infinidad de biodiversidad, ¿no? Anfibios y reptiles y aves. El segundo componente tiene que ver con investigación y monitoreo, y aquí lo que nos hemos enfocado básicamente hacia impulsar los censos nacionales del jaguar. El primer censo nacional del jaguar se realizó entre el 2008 al 2010. Yo les estoy presentando en esta diapositiva el segundo censo nacional, que se realizó entre el 2016 y el 2018. Prácticamente son los mismos sitios que los del primer censo nacional del jaguar, y lo que yo quiero resaltar aquí es la participación de una infinidad de colegas que vienen desde organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Naturalia, y la UNAM, universidades, institutos académicos, ONGs, en fin. O sea, y la participación, ahí puse los nombres de los coordinadores de los grupos. Sin embargo, es importante resaltar que ellos no lo hicieron solos, sino cuentan con un equipo muy grande de gente, de estudiantes, de licenciatura, servicio social, posgrado, y aparte del apoyo de los pobladores locales donde se realizaron esos estudios, ¿no? Entonces, es un trabajo monumental. Este trabajo, el segundo Censo Nacional del Jaguar, se realizó, reitero, entre el 2016 y 2018, y se llevó muchos años, 3 años, para poder realizar en campo y poder hacer todos los análisis. Todos estos análisis ya se vieron cristalizados. Bueno, antes de esto, les comento, el diseño de muestreo, en ambos casos lo que se utilizó planteamos que el muestreo es una captura y recaptura utilizando cámaras trampa. El supuesto, obviamente como todo muestreo tenemos una serie de supuestos, es que todos los individuos tienen la capacidad de ser fotografiados, es decir, de ser capturados, un área mínima de 81 kilómetros cuadrados, ya tienen algunos detalles ahí sobre el diseño, 9 cuadros de 9 kilómetros cuadrados, etcétera, y la temporalidad que debe de ser, siempre debe ser en temporada de sequías, no podemos estar mezclando lluvias y secas, simplemente por cuestiones de cambio en la biomasa que puede haber entre temporadas, siempre es en las mismas épocas y los mismos tiempos. Bueno, parte de ese primer esfuerzo que se realizó entre el 2008 y el 2010 dio pauta a sacar este manual de fototrampeo, ¿no? Y bueno, obviamente, pues afortunadamente tuvimos una infinidad de registros fotográficos de jaguar, y a partir de estos registros fotográficos nosotros tuvimos la capacidad de poder identificar a cada uno de los jaguares a nivel de individuo, ya que el patrón de motas que se presentan o manchas en los costados es como si fuera nuestra huella digital. Y gracias a eso nosotros pudimos ver que si se trataba del mismo animal o eran animales diferentes. Y con ello, pues tuvo también, después de varios años, se trabajó y salió una publicación precisamente el año pasado donde se estimó el número de jaguares, se presentaron los resultados y las conclusiones del número de jaguares. Entonces, eso es lo que les presento en esta diapositiva.
un gran número de personas involucradas, de coautores, pero precisamente porque el trabajo era monumental y era un trabajo a nivel nacional para hacer la estimación de esta especie a nivel país, ¿no? Y reitero, este es un esfuerzo que se ha realizado en México, pero es el único esfuerzo que se ha realizado en toda Latinoamérica sobre esta especie. Bueno, comparamos el Censo Nacional del 2010 contra el Censo Nacional del 2018, desde el lado izquierdo y derecho, y a partir de esta información, con capas de vegetación del INEGI, información del INEGI, vimos con modelos de distribución de especies, etcétera. Con ello pudimos sacar una serie de estimaciones con una serie de algoritmos matemáticos y pudimos llegar a hacer la gráfica de que vemos nosotros en el lado derecho, donde en color verde, en las barras verdes claras, vemos los resultados del número de jaguares estimados para el 2010 y en azul o en verde oscuro vemos el número de jaguares estimados para el 2018. Y entonces vemos en términos generales un incremento en cada una de las regiones de la población del jaguar. A partir de estos estudios se estimó que la población de jaguares para el 2018, para el segundo censo nacional del jaguar, es aproximadamente de unos 4.800 individuos en toda la República Mexicana. El siguiente es el protocolo de atención al jaguar. Reitero, era ver cuáles eran los procedimientos y qué hacer, y para ayudarle también a los tomadores de decisiones, que en este caso tenía mucho que ver con la Profepa, y qué hacer en el caso de traslocación, rehabilitación y liberación de individuos de jaguares de vida libre, ¿no? O sea, si la Profepa reportaba o tenía un jaguar, se tiene ya un árbol de decisión con este protocolo para saber qué elementos tiene que hacer y de una manera expedita, en menos de 24 horas, regresar al ejemplar de nuevo a la vida silvestre, ¿no? Entre mayor tiempo tengamos nosotros el ejemplar en cautiverio, viene en contra de las propias posibilidades que pueda tener el individuo posteriormente para su regreso, o bien que se puede también infectar de algo. Se realizan una serie de estudios. Esto, la participación de médicos veterinarios o tecnistas fue de la mano, ¿no? Como les reitero, somos un equipo multidisciplinario. También en esta parte del conflicto humano-jaguar se ha trabajado en las diferentes agentes causales. Va desde realizar un reanálisis del seguro ganadero, buscar otras estrategias de pago, pero no nada más eso, sino también ver que esos convenios interinstitucionales, es decir, saber cómo la Semarnat puedan estar hablando en el mismo nivel, en las mismas mesas, y que los apoyos que se estén dando a incentivos económicos a las diferentes regiones, pues que sean, este incentivo sea para la conservación y que no se contraponga con un incentivo que está proporcionando SADER, ¿no? Uno de los puntos importantes en este componente, que lo están trabajando mucho los zootecnistas, es la parte de un óptimo manejo ganadero. Se van a dar cuenta que el fortalecimiento, por otra parte, el fortalecimiento al marco legal, eso es fundamental. Contamos con el apoyo de abogados ambientalistas, están enfocados precisamente en buscar qué elementos necesitamos para fortalecer nuestra legislación con la finalidad de que sean sancionados a las personas que estén cometiendo un crimen. Nosotros no legislamos, por supuesto, no tenemos esas facultades, ni tampoco los abogados que forman parte de la alianza. Sin embargo, damos los elementos y proporcionamos toda una serie de información para que sí las instancias correspondientes puedan realizar esta parte. Y bueno, obviamente en esta parte del fortalecimiento, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior, pues bien, están muchísimas instancias, no nada más la Profepa, Zagarpa, Semarnat, sino también la CONAFOR y la CONAM, ¿no? Muchas de las áreas donde tenemos que dar fortalecimiento son áreas naturales protegidas. Y les muestro, entró la Guardia Nacional
hace un par de años en la zona de Calakmul, en la reserva de la biosfera de Calakmul, y desmantelaron un aserradero, lo que vemos en la imagen de la derecha, pero de la imagen de la izquierda eran los camiones que estaban sacando, constantemente estaban sacando camiones. De ahí que la gente local de los ejidos se dieron cuenta, dieron parte a la dirección de la reserva de Calakmul, a diferentes instancias, a Profepa, y posteriormente ya de manera coordinada entró la Guardia Nacional, la Gendarmería Ambiental, la Policía Federal también participó primeramente, hoy en día Guardia Nacional, y también participan de una manera muy activa e intensa el Ejército Nacional, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes que visualizamos que necesitamos atender es el desarrollo de las infraestructuras. Indudablemente la infraestructura, tenemos que buscar esos mecanismos para mitigar los efectos de las carreteras y de las vialidades en general, ¿no? Una de las acciones que se estuvo trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la generación de documentos, y que ya se vio cristalizado en un manual de mejores prácticas para la construcción de carreteras. Hoy en día en México ya se cuenta con un manual eh, que propuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con toda una serie de elementos que se les proporcionaron, de qué hacer, cómo hacer y en dónde colocar los pasos de fauna para que sean, para permitir y la señalética, para permitir la conectividad de las poblaciones silvestres de las diferentes especies, ¿no? En la región. Algunos pasos son inferiores, algunos pasos son superiores. Lamentablemente aquí lo que les presento en la parte superior derecha es el atropellamiento, una colisión con un carro de un jaguar, de una hembra de jaguar en la zona de la Riviera Maya, en Miscacel, en Quintana Roo, ¿no? Hace unos cuantos años, pero ya a lo largo de toda la península de Yucatán y de Chiapas y algunas partes de Oaxaca ya encontramos con mayor frecuencia este tipo de letreros, ¿no? Y no nada más del jaguar, si es una zona, por ejemplo, de tapir, pues van teniendo, la gente local se va identificando con su fauna y van poniendo diferentes señalíticas. Indudablemente la parte de la comunicación y la difusión, transmitir este conocimiento que se va adquiriendo a la sociedad en general es imprescindible, ¿no? Es la piedra angular para la conservación. Entonces, lo que se busca, los comunicólogos, los de medios de comunicación y reporteros que están metidos dentro de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, busca que se considere el jaguar como una especie emblemática. O sea, por mucho sabemos que tiene una visión especial por la cosmovisión que tienen algunas culturas, así como desde el pueblo mexica, que tenían un caballero jaguar y un caballero águila, en fin, pero es importante que hoy en día la población, en general la población mexicana, se identifique con la biodiversidad de su país y identifique la importancia que tiene esta especie, ¿no? Y en todos los aspectos, no nada más el aspecto cultural, sino el aspecto ecológico. Y bueno, estos son eventos que se han realizado y en los cuales hemos apoyado para difundir el papel de jaguar desde el punto de vista cultural y ecológico en diferentes partes de México, ¿no? En el lado izquierdo tenemos en la Plaza de las Tres Culturas, y en el lado derecho es en Cozalá, un festival que se realiza anualmente, ¿no? Con excelentes resultados. La ciudadanía ya se está también adueñando de estos eventos y los piden, entonces si son partícipes en ellos, y eso es lo importante. Indudablemente con esta parte también de comunicar, es importante que nosotros también no nada más nos quedemos en la visión de México, sino que veamos hacia el exterior. ¿Qué es lo que están haciendo los otros colegas que están trabajando con el jaguar en Latinoamérica? Y les había comentado que uno de los primeros esfuerzos de cooperación internacional fue este libro, El jaguar en la perspectiva continental. Eso salió, y unos cuantos años después se pudo llevar a cabo el primer simposio internacional de ecología y conservación del jaguar y otros felinos neotropicales. Aquí fue un evento en Cancún, fue un evento enorme. Si bien fueron 4 días, 5 días los que estuvimos ahí reunidos, sin embargo, se potencializó
y se mostró qué era lo que estaban realizando, las diferentes estrategias de conservación de cada uno de los países a nivel internacional, pero también se sentaron las bases para hacer una alianza internacional para la conservación del jaguar, la cual seguimos trabajando y consolidando. Lamentablemente, en el 2020 iba a ser este simposio, el segundo simposio internacional. Lamentablemente, debido a la pandemia, se tuvo que posponer, y el simposio se va a llevar a cabo el próximo año, entre junio y julio, en Iguazú. Entonces, pues igualmente aprovecho, están cordialmente invitados a este evento que se va a llevar a cabo en el próximo año. La parte de el manejo comunitario es fundamental, fortalecer a las comunidades, a la población local que coexiste con los recursos naturales, que tiene la selva a un lado y que coexiste con los jaguares y en general con la biodiversidad, ¿no? Es importante, ellos son la clave y la médula en gran medida de la conservación. Tenemos nosotros que buscar esos medios para poder llevar a cabo incentivos económicos, pagos de servicios ambientales, promover proyectos productivos que sean compatibles con la conservación, así como impulsar los programas de vigilancia comunitaria, ¿no? Que han tenido en los últimos años un excelente resultado, ¿no? Entonces, en términos generales, ahorita lo que les he platicado es la historia y lo que hemos estado trabajando en pues prácticamente en los últimos 15 años, desde el 2005 a la fecha, ¿no? Esto es lo que ha estado realizando la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Reitero, es un trabajo no de una persona, somos 54 investigadores con diferentes especialidades y que todos estamos abonando en la conservación del jaguar. Y ahora pues, aprovecho de una manera muy breve ya para aterrizar desde una visión de país a una visión muy local. ¿Qué es lo que estamos trabajando médicos veterinarios y biólogos en este proyecto que se llama Ecología y Conservación del Jaguar y es en la zona de Calakmul? Nosotros realizamos captura de jaguares utilizando perros entrenados. Médicos veterinarios son los que están ahí siempre de la mano, estamos supervisando las condiciones de los animales, les colocamos un collar con GPS, tomamos muestras de sangre, ectoparásitos, etcétera, y con esta gran colaboración y mancuerna que hacemos de manera multidisciplinaria, hemos podido sacamos información sobre el monitoreo que nosotros podemos estar haciendo. Lo que nosotros vemos del lado izquierdo es el sur del estado de Campeche y del lado derecho, el sur es el sur de Quintana Roo. Entonces, lo que nosotros vemos en cada uno de los puntos es los registros que tenemos de GPS a lo largo, no crean que este es de una sola imagen, de un solo momento en la historia, sino es a lo largo de varios años de monitoreo que se tienen en la zona de Campeche y la zona de Quintana Roo sobre jaguares hembra y jaguares machos. Bueno, estos son ya, se han generado estas publicaciones sobre las áreas de actividad, cómo se mueven los machos, qué tanto se mueven los machos, se mueven más en secas o en lluvias, las hembras de la misma manera. En términos generales, los machos se mueven alrededor de unos 350 kilómetros cuadrados a lo largo de un año. Las hembras son más conservadoras, se mueven alrededor de 180 kilómetros cuadrados. Sin embargo, hemos tenido resultados, registros de que un macho se movió 1000 kilómetros cuadrados a lo largo de un año. O sea, la variación también tiene que ver mucho, obviamente, con cada uno de los individuos. Esta es una mandamos esto es una de también de las publicaciones. Aquí estamos viendo los patrones de actividad. ¿En qué momento del horario los jaguares son más activos? Son más activos en el día, en la tarde, a mediodía. Y ahí, bueno, de acuerdo a los resultados, lo que nosotros vemos claramente es que los jaguares son más activos en los periodos al atardecer. Al atardecer es cuando los jaguares son más activos en esta parte del país. Estoy hablando del sur de Campeche y sur de Quintana Roo, son más activos al atardecer y bueno, obviamente desciende este patrón de actividad a mediodía, donde
por altas temperaturas del día, entonces, y hay bastante luz, obviamente, entonces la fauna tampoco no sale tanto como en la parte de la tarde o noche, ¿no? Estimamos el uso de hábitat. Este es uno de las publicaciones que también está a punto de salir. Este es a partir de un conjunto de datos generados única y exclusivamente con hembras. Hoy en día ya tenemos un mayor número de hembras. Ahí mencioné 4, pero realmente ya hoy en día tenemos mayor número de hembras. Se pudo identificar viendo la cercanía a poblados, la cercanía a carreteras, los tipos de vegetación y uso del suelo presentes del jaguar, y se pudo generar, identificar el impacto que tenían las carreteras y los poblados sobre el uso de hábitat que está haciendo el jaguar. Y a partir de ese conocimiento es que se generó este mapa de hábitat potencial del jaguar. Lo que ustedes ven, y quiero que pongan especial atención en verde oscuro, es la probabilidad de ocurrencia, las condiciones para que el jaguar pueda estar ahí presente, son en verde. Y en gris son aquellos tipos de vegetación, también está el ambiente conservado, pero son aquellos tipos de vegetación que no son tan favorables, pero son viables para que la especie pueda estar presente. Y lo blanco, que está generalmente alrededor de los puntos rojos, que son los poblados, o de las líneas, que son las carreteras, pues son, obviamente, son condiciones que no son óptimas para el jaguar. Es decir, tenemos zonas de potrero, tenemos zonas de agricultura, y que pues obviamente no son nada viable. Pero esta información contribuyó mucho para poder determinar que las áreas naturales protegidas del sur de la península de Yucatán obviamente están protegiendo hábitat clave para la especie, pero también nos proporcionó información importante para poder determinar áreas que pueden ser importantes para que funcionen como corredores. Aquí lo que les estoy marcando de Balancash es que esta parte sirve como un corredor, un conector que nos comunica a esta zona de Siancán, que es una reserva de la biosfera. El otro punto importante, y que no lo sobrepongo aquí, son el papel que tienen los ejidos con manejo forestal. Aquellos ejidos que de una manera controlada, solicitando los permisos a la Semarnat y a la CONAFOR, realizan tala de manera selectiva y están protegiendo sus selvas, sus bosques y la biodiversidad, y están garantizando que ese mantenimiento de la cobertura forestal permita el establecimiento de poblaciones de jaguar y que sirvan como estas áreas que son importantes para que sirvan como corredores biológicos. Estos aunados a otras unidades de manejo de vida silvestre, donde, reitero, los biólogos y los médicos veterinarios tenemos un papel preponderante y clave para tanto de promoción como para el manejo de estos espacios. Bueno, creo que esta parte la tenía que haber mencionado antes, la parte del fototrampeo. Esto es lo que se basó en el Censo Nacional del Jaguar. Sin embargo, antes de que se realizara el Censo Nacional del Jaguar, nosotros empezamos con el fototrampeo precisamente para ver la viabilidad de que se hiciera en un sitio antes de que se hiciera a nivel nacional, ¿no? Estos son estudios que ya nosotros llevamos realizando desde el año 2000, obviamente antes del primer Censo Nacional del Jaguar, y era precisamente en la imagen de abajo, vemos un jaguar donde al fondo, en el tronco, se ve una cámara trampa, ¿no? Y bueno, pues indudablemente aquí los podemos identificar precisamente por ese patrón de motas que, reitero, es como si fuera una huella digital para cada uno de los individuos. Nuestro trabajo, como lo tenemos en los puntos amarillos, tenemos ahí una red de cámaras trampa. Esas cámaras trampa están a nivel del suelo. Hoy en día ya empezamos hace un par de años a trabajar en cámaras colocadas en árboles, no pensadas obviamente en jaguares, pero sí pensadas en la biodiversidad arbórea que puede haber en esta región. Y donde nosotros específicamente trabajamos es en un ejido que se llama Laguna Om, que es un ejido grande, que tiene una cobertura forestal muy importante. Es uno de los ejidos más importantes en cobertura forestal del sur de Quintana Roo. Estas son unas imágenes de las que hemos nosotros tenido en los últimos años de jaguares en el área de estudio.
venados, pumas, tapir, y aquí lo que nosotros vemos atrás de esta hembra atrás viene una cría de tapir, pecarí de labios blancos, que también es una de las especies que están en peligro de extinción en la región. Hemos generado una serie de artículos a partir de toda la información que se ha generado. Tratamos de colectar todo, por ejemplo, desde las garrapatas que podemos estar tomando, esta parte de los ectoparásitos, en fin, tratarle de sacar el mayor jugo posible a toda la información que nosotros tengamos. Y así de la misma manera en la parte de la divulgación, hemos generado una serie de trípticos, folletos que hablan sobre el estudio que realizamos sobre la importancia biológica y cultural del jaguar, pero enfocado a la población en general. Hemos realizado también guías de campo para el manejo local, por ejemplo, de Calakmul, que se las damos a la gente local y también y a los niños en las escuelas si se identifican y también están haciendo a su nivel conservación en sus respectivas casas. Bueno, obviamente todo esto que les comento desde la visión del país, que trabajamos con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, como a nivel de ya la manera local, en el sur de Campeche y Quintana Roo, pues es gracias al esfuerzo consolidado de muchísimas instituciones que a lo largo de muchísimos años han estado apoyando el proyecto. No hubiera sido posible sin el apoyo de todas estas instituciones, ¿no? Y bueno, finalmente, pues muchísimas gracias al Grupo Interdisciplinario de Etología Aplicada y Conservación por esta iniciativa, por la invitación, y bueno, mil gracias a todos ustedes por la atención y quedo, aquí están mis datos, por cualquier información que ustedes deseen, me pueden mandar un correo electrónico, todas las publicaciones que tenemos están disponibles y con muchísimo gusto se pueden compartir sin ningún problema. Dejo de compartir para ver si tienen alguna pregunta.